Así como usted está aquí, nadie está aquí por casualidad. Nadie. Para Dios no existen casualidades. Para Dios no existen casualidades, hermano. Para nosotros sí, de repente, hoy qué casualidad haberte conocido. Qué casualidad que estamos por aquí hoy. Qué casualidad, todo lo que en la vida me ha pasado ha sido casualidad. No. Todo ya está escrito en el libro de Dios. Todo estaba escrito. Y aunque nosotros no entendamos, porque nuestra mente es finita, no entendemos la grandeza de Dios, vamos a comprender que Dios todo tiene bajo control, hermano. Por eso lo sabían grandes hombres como Pablo, los apóstoles, sabían la grandeza de que Dios ya lo conocía todo. Pablo, cuando iba a partir, dijo: yo conoceré como fui conocido. Él quería saber cómo Dios lo había conocido a él, de qué manera Dios lo había llamado, cómo, si él nació en una cuna de oro, él nació con grandes personas y luego Dios lo llamó para que sufra por la causa de Cristo. Pero son cosas que suceden. Y en el capítulo 37 de Génesis entendemos que los grandes hombres de Dios tuvieron una sola mujer, pero aquí Jacob tuvo dos, porque al final se encontró casado con dos mujeres. Pero usted sabe la historia, que él no lo quiso hacer. Fue el suegro quien lo obligó a que tuviera esas dos mujeres. Fue el suegro. Y ahora de ahí nacen las 12 tribus de Israel. De ahí nacen, pero ahí nace un joven soñador. ¿Cómo se llamaba ese joven soñador? Se llamaba José. Este joven se soñaba, dice, siempre, y venía a contarle a su padre: papá, ayer me soñé algo muy bonito. A ver, cuéntame, hijo. Soñé que mi hato de trigo estaba parado y 12 hatos de trigo se inclinaban delante de mí. Después también soñé que yo estaba aquí en un lugar y venía la luna, el sol y las estrellas y se postraban delante de mí. Y el papá, asustado, pero Jacob era un hombre de Dios, ¿no? ¿Acaso nosotros y tu madre vamos a arrodillarnos delante de ti?, le dijo. Esa fue la interpretación del sueño. Y pasaron, ¿cuánto? 30, 40 años y se cumplió el sueño. Su padre y sus hermanos llegaron a Egipto, donde José fue llamado por Dios para ser mano derecha del faraón. Porque todas las cosas que nos pasan, a veces muchos de ustedes han sufrido, han pasado cosas terribles. Algunos han pasado, aún ni padre han tenido, en la calle, y a veces te quejas, a veces no sabes qué hacer. No te quejes, las cosas pasan por algo. Aleluya. Las cosas suceden por algo, porque Dios sabe que en medio de todo eso va a usarte en sus propósitos. Gloria a Dios. Viviste un mundo de violencia, de droga, de robo, no sé de cuántas cosas pasan al ser humano, y después llegaste a la iglesia. No te preocupes, todo lo que pasaste Dios lo va a usar para la bondad, para lo bueno ahora. Él lo va a usar, te va a transformar, lo va a usar todo lo malo para lo bueno ahora. Nada ha sucedido por gusto. Era necesario que pasen estas cosas para que nosotros podamos llegar a los pies de Cristo Jesús. Si no te pasaba todo lo que te pasó, no llegabas a la iglesia, te lo aseguro. Y te ibas a morir y te ibas al infierno. Pero como los propósitos de Dios son eternos y tienen que cumplirse, tenía que pasarte eso. Y a veces pensamos: Señor, ¿por qué me pasó esto? Fue una mala decisión que yo tomé, o qué pasó, no sé. Pero no te preocupes, Dios todo lo va a usar para el bien tuyo y del mundo entero. A su nombre, hermanos, y a su nombre. ¿Sabe lo que pasó aquí? Dice que Jacob amaba más a su hijo José que a todos los demás hijos. Cuando tengas tus 12 hijos, no ames a uno más que otros, ¿verdad? Pero acá cometió un error Jacob.
En la Biblia encontramos un error, que Jacob tenía un hijo predilecto y preferido. ¿Quién era? José. ¿Y qué pasó allí? Que sus hermanos mayores le tuvieron envidia, celo, porque era el consentido de su papá. Dice que le había hecho una túnica de colores. ¿Y sabe lo que era hacer una túnica de colores en aquel tiempo? Eso solamente lo tenían los reyes. Es como si ahora tu papá te comprara un trono de oro. ¿Qué haces con un trono de oro? Tú estás en tu casa y todo el asiento de tus hermanos son sillas de plástico, y tu papá te compró una silla de oro para ti. ¿Cómo verán los hermanos? Oye, este es el engreído de papá, ya compró una silla de oro y nosotros nos sentamos en una silla de plástico. Y le agarraron anticuerpo, pero todo estaba controlado porque tenía que pasar así. Porque José tenía que llegar a Egipto, y no había forma de que llegara a Egipto si es que no es que sus hermanos lo odiaran y lo intentaran matar. Y así pasó. Sus hermanos lo odiaron a muerte y dijeron: ahí viene el soñador, así le decían. Ahí viene el soñador. Vamos a ver si se cumple su sueño. Y sin saberlo ellos, con el mal que le hicieron, permitieron que Dios cumpliera su propósito en él. Por eso vuelvo a repetir, a muchos que están pasando pruebas, momentos difíciles, todo lo que estás pasando Dios lo permite, porque es necesario para que en el momento que Dios te use seas de gran bendición para toda la gente. Aleluya. Tienes que ser de mucha bendición. Los grandes hombres de la antigüedad, los hombres de renombre, usted tiene que conocer su historia. ¿Cómo no vas a saber de dónde viene el evangelio? Te pregunto, ¿de dónde viene tu evangelio, hermano? ¿Quién te trajo el evangelio? Los estadounidenses nos trajeron el evangelio. ¿Y quién les llevó a los estadounidenses? Los ingleses le dieron el evangelio. Que quienes hicieron tanto bien a la humanidad han hecho tanto bien, hermano. ¿Verdad que es un gozo? Y oraremos siempre, hermano, por esa gente que vino para acá. ¿Cuánta gente vino para acá, hermano? En el año 60, en el año 50. Un montón de estadounidenses. Acá le decían los gringos, ¿no? Le decíamos los gringos que venían para acá. Vinieron un montón, hermano. En el año 40, 50, 60 vinieron y predicaron por todos sitios. Se fueron a los cerros, se fueron a las sierras, se fueron a las montañas. Esa gente era aguerrida, hermano. A ver, manda Juan Francisco a la montaña. Eso, los gringos que vinieron a la montaña se fueron, hermano. Levantaron como 1500 iglesias, me acuerdo. Y luego se despidieron y se fueron a su país. Y dice que Dios que se queden. No, se fueron a Estados Unidos, hermano. Pero nos dejaron el evangelio. Y nosotros somos hijos de ellos. Somos hijos de los ingleses, perdón, de los americanos, de los estadounidenses, y somos nietos de los ingleses. A su nombre, a su nombre y a su nombre. Me encontré un día con una hermana que era de la metodista, de la iglesia de John Wesley, y me dice: pastor, ustedes son nuestros hijos. Dice: sí, pero John Wesley era inglés, así que somos tus nietos, hermana. Ah, son nuestros nietos, ¿no? Decía esa hermanita que había venido de Estados Unidos. Claro, porque John Wesley era pues inglés, ¿no? Era de ese lugar, era uno de los más grandes hombres que Dios ha usado en la tierra. Creo que no ha habido nadie que Dios haya usado como a él. Es increíble, hermano. Cuando usted lee la historia de John Wesley, usted se queda enamorado de esa gente tan grande que ha habido, gente tan valiente. Esa gente salía a predicar en caballo, hermano. John Wesley predicaba 8 cultos diarios. Yo estoy con uno y estoy desmayando con el primer culto. John Wesley predicaba 8 cultos diarios y iba en caballo pueblo por pueblo. No había equipo de sonido, no había micrófono. Predicando pueblo por pueblo. Esos hombres eran valientes, hermano. Aleluya. Por eso, nunca usted, hermano, deje de orar por nuestros hermanos los estadounidenses y por aquellos que nos viene el evangelio con una potencia de los ingleses, ¿no? Eso fue tan enorme, tan grande. Yo y todos los cristianos de América Latina estamos agradecidos, hermano.
Aleluya, su nombre. Ahora, ¿qué pasó con José? Lo agarraron a José el soñador y lo metieron a un pozo. ¿Y sabe que ese pozo tenía agua? Ellos sabían que ese pozo tenía agua, pero cuando lo metieron a José, el pozo estaba seco. Y dijeron: uy, el pozo está seco, el hombre está vivo, ¿qué hacemos? Y pasaron los madianitas. ¿Se acuerdan de los madianitas? Pasaron y lo vendieron. Lo sacaron del pozo a José y lo vendieron como esclavo, y se lo llevaron los madianitas a Egipto. Para que se cumpliera, ¿qué cosa? Para que se cumpliera el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos quieren que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida, hermano? Aunque nos duela las cosas que nos puedan pasar, tiene que cumplirse el propósito de Dios en nuestra vida. Gloria a Dios. Que se cumpla, hermano. Parece que no quieren ustedes, ¿no? Ustedes no quieren que le pase nada. ¿Cuántos quieren ser usados como José? Sí, yo quiero que Dios me use. Llévame a las naciones, llévame al África, llévame a la India, llévame a Japón, a Corea del Norte. Así. Pero primero Dios tiene que prepararte como preparó a José. Hay que meterte al pozo primero. Tienes que ser esclavo primero. Tienes que aprender a servir. ¿Y por qué Dios lo mandó de esclavo a José? ¿Sabe por qué? Porque José era un niño engreído. Todo lo tenía. Dios dijo: es demasiado engreimiento contigo, así que tu mamá no te sabe educar, así que ahora te mandamos con los esclavos para que aprendas a ser humilde hasta el polvo. Y lo llevaron caminando hasta Egipto, en el frío, en la tempestad, durmiendo en el suelo, encadenado en el cuello, encadenado en el cuerpo. Lo llevaron hasta Egipto para que aprendiera, ¿qué cosa? A ser humilde. ¿Tú eres orgulloso? Dios te va a tratar duramente, hermano. Te voy avisando, esos que son orgullosos, que yo me apellido Lengua, Villacrisis. Hermano, cuando la gente es orgullosa, Dios te trata duramente. Porque ningún orgulloso entrará al reino de los cielos. Solo los humildes de corazón. Por eso Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Y dónde aprendió Jesús la mansedumbre? ¿Dónde aprendió Jesús a ser humilde? ¿Dónde? Él tuvo una madre virtuosa. María no fue cualquier mujer, hermano. El ángel que le dijo a María: María, eres llena de gracia. No le dijo: María, eres una vinagre, eres una tóxica. No le dijo así: eres una peleonera. No, el ángel le dijo: María, eres llena, estás llena de la gracia de Dios. Eres una mujer virtuosa que sabes criar hijos. ¿Entiendes? Cuando hay muchas mujeres en la tierra que no saben criar hijos, hermano, por eso a veces digo: es mejor que críen perros antes que críen hijos, hermano. Porque no saben criar, lo hacen orgullosos, malignos, los hacen desadaptados, traumados, en vez de hacer un buen hijo. Cuando tengas hijos, preferible que leas unos 10 libros, cómo criar hijos, especialmente libros de los puritanos ingleses y puritanos de Estados Unidos. Lee libros así y te aseguro que vas a criar a los mejores hombres de la tierra. Libros sobre cómo criar hijos, escritos por los Amish en Estados Unidos, que son los puritanos, o también los puritanos ingleses, que no me acuerdo su nombre ahorita. En el tiempo de Wesley le llamaban los moravos, no sé ahora cómo le llamarán. En Inglaterra también hay puritanos, hay ortodoxos, pero no sé sus nombres en Inglaterra. Pero sí sé en Estados Unidos se llaman los Amish, y tienen una población de 20 millones en Estados Unidos. Ellos tienen los mejores libros para matrimonios. Sus sabios han escrito durante tantos años libros de matrimonio, criar hijos. Eso tienen que leer ustedes antes de tener sus 15 hijos. Aleluya. ¿Cuántos quieren tener 15 hijos? Que usted no ha visto cómo los musulmanes tienen 10 hijos y están tomando
Francia, están tomando España, están tomando Inglaterra. Los musulmanes están metidos, ¿han visto no? Los musulmanes están tomando toda Europa, porque ellos tienen 7, 8, 10 hijos cada familia. Mientras que los europeos, ¿cuántos hijos tienen? 1, 2 y murió el payaso. ¿Ah? Mientras que los musulmanes llegan con su familia, con tribu ya hay. Cada parejita tiene 8, 10 hijos. Por eso nosotros los cristianos tenemos que empezar a tener 10 hijos. Por eso le dije a mi hermano Jonathan, 15 para ti, 15 para Jordan, 15 para Eugenia, 15 para... Y así vengan los musulmanes. Estamos listos para pelear nuestra batalla aquí. Porque la cultura occidental está basada en los fundamentos del cristianismo. Nosotros no somos musulmanes. Por eso los musulmanes no pueden entrar a América Latina. No van a entrar tampoco acá. Acá todavía la gente tiene 4, 5, 6 hijos, ¿sí? Pero mis padres tenían 8 hijos, 10 hijos. Pero ya ahora la gente tiene 4 nomás. La siguiente generación tendrá 2, 1. Fíjese, en vez de mejorar estamos empeorando. Ahí dice amén, hermano. A su nombre, diácono, mira. Y a su nombre.